días, ¿cómo están? Hoy comenzamos una nueva semana y comenzamos un nuevo devocional, 30 días con Jeremías. Como introducción en estos primeros días, del 1 al 13, vamos a ver lo siguiente. Durante este tiempo, reina Josías, y de él se puede leer más en 2 de Reyes 22 al 1, desde capítulo 22, versículo 1 al capítulo 23, versículo 30. Y también en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al capítulo 35, versículo 27. Josías reina unos 30 años y bajo su reinado se descubren en el templo los rollos del libro de Deuteronomio. Y a raíz de esto se produce una profunda reforma religiosa en la nación. Estuvo muy cerca del Señor. 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Josías muere en el campo de batalla luchando contra los egipcios. En estas reflexiones hay dos temas principales. Por un lado, la destrucción causada por la idolatría de Judá, el enemigo que viene del norte, Asiria. Y otro tema es la seguridad de que Dios es fiel a su pacto. Hoy nos toca en el día número 1, ¿quién soy? La lectura la tenemos en Jeremías, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice: Dichos y hechos de Jeremías, hijo de Hilcías. Jeremías pertenecía a una familia de sacerdotes que vivían en el pueblo de Anatot, en la región de la tribu de Benjamín. El Señor le habló a Jeremías cuando Josías, hijo de Amón, estaba en el año 13 de su reinado de Judá. También le habló durante el tiempo en el que Joacim, hijo de Joasías, era rey de Judá, y hasta que Sedequías, también hijo de Josías, cumplió 11 años como rey de Judá, es decir, hasta el 5.º mes de aquel año, cuando los habitantes de Jerusalén fueron llevados al destierro. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Antes de darte la vida, ya te había yo escogido, antes de que nacieras, ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Entonces, Jeremías desciende de una familia de sacerdotes. ¿Qué influencias tuvo esto para su ministerio? ¿Qué palabras del texto describen la participación de Dios en la vida de Jeremías? Jeremías fue un hombre polémico, de denuncia, coraje, angustiado, maltratado, pero perseverante. Hoy, 2500 después, decimos de personas como, por ejemplo, el cristiano Martin Luther King, es un Jeremías. ¿Qué características en Jeremías lo impulsaban a llevar una vida una vida tan gigantesca? Por un lado tenemos los detalles personales, versículo 1:1. Su nombre significa algo parecido a el Señor encuentra o el Señor exalta. Miembro de una familia de sacerdotes, Jeremías habría recibido instrucción de la fe de Israel. Su pueblo, Anatot, estaba a 5 kilómetros de la capital, Jerusalén, lo que le permitía estar al tanto de lo que sucedía en la vida nacional. También, por otro lado, el ministerio de Jeremías, capítulo 1, versículos 2 y 3. El Señor era la fuente de sus mensajes proféticos, y las palabras del profeta eran las del Señor mismo, y por esto Jeremías sabía que se cumplirían. El ministerio de Jeremías fue largo. En esos 40 años permaneció fiel a Dios, incluso cuando había momentos cuando todo indicaba que no tendría éxito. Y por último, en el capítulo 1, versículo 4 al 5, vemos un hombre que se sentía seguro de pertenecer a Dios. Las palabras del Señor le recordaban a Jeremías y nos recuerdan a nosotros que toda persona entra al mundo con un propósito divino, guiada por los designios de Dios. Por un lado, esto afirma las posibilidades que Dios ofrece, y por el otro nos recuerda que el crecimiento como discípulo depende de la voluntad de Dios y el esfuerzo que cada uno le dedica. Si dentro de unos 20 años llegaras a escribir tu biografía, dichos y hechos de tu propio nombre, ¿qué lugar tuvieron tu familia, tu pueblo y tu Señor en tu formación y tu vida? Con el anciano apóstol Juan, podrías afirmar: miren cuánto nos ama Dios el Padre,
que se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos? Primera de Juan 3:1. Para recordar, ¿quién soy? Soy hijo de Dios. Oremos. Señor, antes de nacer me conocías, así que no estoy aquí por casualidad. Me escogiste y te pertenezco. Me destinaste a servir. Gracias, soy tu Hijo amado. Aleluya. Amén. Hermanos, que tengan una muy hermosa y bendecida semana. Que Dios los bendiga. Shalom.